Muchas gracias y en primer lugar también reconocer el trabajo que venís haciendo estos días en el Congreso, que a mí me ha sido de gran utilidad y creo que a todas y a todos los que estáis aquí os va a dar réditos en el trabajo. Yo lo primero que quería pedir y señalar como tarea de todos es la necesidad de leerse la ley. Es una ley muy compleja en cuanto a su extensión, no es especialmente difícil, pero que nos da muchas herramientas para nuestro trabajo. Los que estamos en el activismo social, los que están en el ámbito educativo, en las instituciones. Los municipios tienen una tarea bastante importante por delante, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo porque, más allá de su valoración, que como decía Martina en su intervención, pues hay opiniones para todos los gustos, es muy importante que se convierta en herramientas para trabajar, y así es como voy a enfocar yo mi aportación a esta mesa redonda, ¿no? Leí hace poco en un libro que me ha parecido magnífico, el de Castigar a los Rojos, de Ángel Viñas, Guillermo Portilla y Francisco Espinosa, que hacían una reflexión sobre la importancia de que desde el movimiento memorialista manejemos bien los datos. Manejemos bien los datos, porque a veces pensamos que exagerando las cifras o hablando a brocha gorda ayudamos, y a veces nos enfrentamos con la dura realidad que eso se echa en nuestra crónica, ¿no? Y creo que eso hay que hacer también con la ley, conocerla bien para utilizarla y no hablar de oídas, ¿no? Para ser más eficaces en el trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque la ley, ya digo, puede ser valorada como mejor, peor, más insuficiente, pero en todo caso sí creo que responde a una correlación de fuerzas parlamentaria que no se da en el ámbito social. Y no, con esto no quiero ser derrotista, quiero ser realista. Creo que estamos perdiendo la batalla, sobre todo entre la gente joven. Y cuando uno se da cuenta de que, bueno, que tiene dificultades para sacar adelante lo que pretende, puede adoptar una actitud de enrocarse, ¿no? de decir, bueno, por poner un ejemplo que estamos aquí entre compañeras y compañeros, la sociedad es como lo que estamos aquí. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es elevar el tono del discurso. Esto puede ser una opción. Yo, sin embargo, creo que hay que arriesgar e intentar modificar la correlación de fuerzas en lo social y dirigirse y prepararnos, dotarnos de instrumentos y herramientas para dirigirse a los indecisos y a intentar neutralizar el discurso del enemigo. A lo mejor, bueno, lo he puesto de una forma un poco esquemática, ¿no? Porque a lo mejor todo siempre es más complejo. Nos fortalecemos y se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Fortalecernos y elevar el tono y al mismo tiempo pensar cómo rompemos esta dinámica que, vamos, yo creo que yo estoy ahora escuchando muy atentamente la mesa de educación, ¿no? Y lo que decíais muchos de los que estáis ahí participando, que hay una especie de 15M de derechas entre la gente más joven, con las banderitas, con la reivindicación de Franco, una cosa que es de locura, pero está pasando. Y creo que bueno, quizá a lo mejor es más fácil, ¿no? En estos espacios elevar el tono y reiterar de lo que estamos convencidos, pero tenemos que armarnos de herramientas para combatir esa realidad. ¿Cuál creo que es el terreno donde la indecisión y el discurso del enemigo está creciendo? La utilización de la equidistancia, ¿no? Ahora he escuchado a mi camarada, compañero y amigo Enrique Díaz, ¿no? Que decía
¿no? Claro, la equidistancia es como decir, bueno, ni machismo ni feminismo, ¿no? Para ridiculizar lo que es ese planteamiento, ¿no? Que lo utilizan muchas veces en el ámbito de la memoria, que es eso de equidistancia. Pero la equidistancia responde a una realidad que es fácilmente asumible por un sector muy amplio. Y si os fijáis, porque hay que escuchar el discurso de los que tenemos enfrente y de la extrema derecha, hay que escucharles para combatirles mejor, a veces asoma la oreja peluda del fascismo y reivindican a Franco, porque son lo que son. Pero tiene un discurso, la mayor parte de su discurso es agarrarse a la equidistancia, ¿no? Y decir, hombre, pues sí, claro, o sea, a veces lo hacen, pero es difícil que entren de frente, ¿no? Dan vueltas para generar dificultades, ¿no? Y tenemos que ser capaces de enfrentarlo. También por una realidad que bueno, todos conocemos. Buena parte de lo que se llama el franquismo sociológico. El franquismo sociológico es que, bueno, nuestros padres, bueno, muchos de nosotros hemos vivido una parte de nuestras vidas y tuvimos que conformarla a un régimen dictatorial. El otro día escuchaba la presentación, ¿no?, de historias de vida que hacía la compañera, y explicaba que incluso gente muy combativa tuvo que adaptarse para sobrevivir, y eso tiene un peso en nuestra sociedad, y eso hace que la reacción de la equidistancia, mucha gente que a lo mejor sufrió el franquismo y sufrió la represión en la guerra, pero tuvo que contar y hacerse una película, porque claro, decir que eras un represaliado, asumirlo, tenía unas consecuencias evidentes, ¿no? Y luego, evidentemente, también, como no, es algo que no es un secreto para nadie, hubo personas, entre otras cosas, hubo combatientes del ejército sublevado, del ejército franquista, que fallecieron en los enfrentamientos. Hubo una situación de movilización social desordenada para enfrentar al golpe de Estado que generó víctimas. Es una realidad. Y eso es algo que están trabajando, ¿no? No tenemos que negarlo, lo tenemos como una realidad, y a partir de ahí aprovechemos los recursos que tenemos adelante. Yo, y con esto concluyo, creo que hay 3 instrumentos que hemos peleado, que hemos debatido, que hemos modificado desde el proyecto inicial de la ley, que nos sirven para ese combate que considero necesario. Lo recordará Diego. Inicialmente la redacción hablaba de las víctimas de la guerra y de la dictadura, y nosotros insistimos muchísimo, hay que añadir una referencia al golpe de Estado, porque es clave, y creo que la redacción que finalmente queda en la ley es clave, y creo que nos da un argumento poderoso a todos los niveles, no solo en el debate social, sino en un ayuntamiento cuando se plantee esta cuestión que se van a plantear, o en un colegio o en un centro educativo cuando se plantee cómo abordar esta realidad. Todas las víctimas y todas las personas que sufrieron fue como consecuencia de un golpe de Estado que puso fin a un régimen constitucional. Y ese enfoque es fundamental. Claro, si no hubiera golpe de Estado, no hubiera tenido la mayoría de la población que levantarse a defenderse ante el hundimiento, entre otras cosas, de la institucionalidad. Claro que hubo situaciones que vivieron muchas familias, pero ahí es donde tenemos que señalar. Creo que la ley lo hace, y quería presentarlo porque es fundamental que trabajemos en esa línea. La guerra no fue fruto de un enloquecimiento colectivo,
de una lucha fratricida, eso que se ha presentado a veces, ¿no? Que de repente nos volvimos todos locos. No, fue consecuencia de un golpe de Estado y de un proyecto de aniquilación de un momento de desarrollo democrático social en nuestro país como no había habido anteriormente. Segundo instrumento que creo que nos ayuda, la vinculación del franquismo con los regímenes fascistas europeos, ¿no? Hay incluso una redacción que negociamos que era para los lugares de memoria y para evitar reacciones defensivas que había habido, señalar también, claro, aquellas unidades militares del franquismo que actuaron bajo el amparo de las potencias del eje. Yo fui concejal, como has dicho en la presentación, del distrito de San Martín en Madrid, y un tribunal nos anuló el cambio de la calle Caídos de la División Azul diciendo, oiga, que eso no tiene nada que ver con la guerra española, esto es una unidad en la Segunda Guerra Mundial, y anularon la sentencia, ¿no? Bueno, esto es simplemente un punto de muestra, pero el conjunto de la ley, leyéndolo, vais a ver cómo tiene esa conexión que me parece que es fundamental. ¿Por qué también? Para combatir el anticomunismo, porque es otro elemento del discurso de la derecha y de la extrema derecha. Claro, bueno, pero es que estaba el fascismo, pero claro, luego el socialismo en la URSS pues cometió una serie de abusos y excesos, ¿no? Claro, y muchas veces se les olvida, pero Francia y el Reino Unido eran potencias coloniales, o sea, porque a veces nosotros mismos lo decimos en los debates, bueno, las potencias democráticas nos avanzaron, bueno, las potencias democráticas, unos regímenes que sometían a más de la mitad del planeta bajo su bota, aplicando unas medidas muy poquito democráticas, ¿no? Y bueno, pues el ejército, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Siempre se menciona, yo creo que en los debates se habla de la matanza de Katyn, ¿no? De los soldados del ejército polaco, ¿no? Que es un crimen que tiene que ser analizado, como todos, pero bueno, y las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que destrozaron, vamos, eso, el principio de distinción del derecho internacional, ahí está desaparecido, o el bombardeo de Dresde por parte del gobierno británico. Esto quiero decir que hay un consenso antifascista, que fue el resultado de la reacción frente al carácter industrial de la maldad que suponía el proyecto nazifascista, que está vinculado con el funcionamiento y la legitimación del franquismo. Y creo que eso es muy importante desarrollarlo, porque se ha dicho en varias intervenciones, Diego ha cerrado así su intervención, sin antifascismo no hay democracia. Y que no nos vendan esa justificación que dicen la equidistancia por la vía de esta presentación, que creo que es engañosa y perniciosa y que se puede combatir explicándolo perfectamente con lo que sucedió. Y en tercer lugar, el deber y el derecho a la verdad, tal y como recoge la ley, tercer instrumento que tenemos a nuestro alcance y que creo que va a ser muy importante, a través de lo que no lo dice así la ley, pero es una comisión de la verdad, y con esto acabo, perdona, que me he extendido. Una comisión de la verdad, que no es una comisión para que elabore un manual de historia de España obligatorio, que es lo que nos dicen, es que ustedes quieren imponer, no, es para que se explique lo que pasó y quiénes son los responsables y en qué contexto. Creo que eso es fundamental, que hubo un plan de exterminio y que fundamentalmente el golpe de Estado se hizo para salvaguardar los intereses económicos de una minoría que estaba en el poder económico, en el poder social y también en el poder eclesiástico, que defendía sus intereses, como lo sigue defendiendo ahora cuando se opone a las inmatriculaciones, ¿no? Y eso es lo que estaba. Y por eso creo
que al final todo esto que estamos haciendo tiene un valor fundamentalmente de reivindicación de verdad, justicia y reparación, pero también de decir que el golpe fracasará porque no vamos a renunciar a nuestro proyecto de regeneración de nuestro país y de construcción de una república con pleno ejercicio de derechos y libertades.